Acá estoy. Ajá. Entonces grabando nuevamente, buenos días. Em, Vamos hoy entonces a continuar con nuestro curso de mecánica estructural. Recuérdense que ahora estamos nosotros en nuestra tercera semana. Esta semana tenemos, recuérdense, corriendo nuestra tarea 2. Esa tarea 2 es para la entrega el día viernes. Esta semana vamos a empezar a ver, recuérdense que estamos una clase atrasada, sin embargo, esta clase que corresponde a reacciones, fuerzas y equilibrio tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a estar viendo entonces en estas clases de esfuerzos en vigas. Prácticamente es lo mismo, pero hay que empezar a introducir entonces lo del tema de esfuerzos en vigas, así que digamos, no es tan terrible este pequeño retraso que tenemos. El esquema de esta semana de trabajo es igual, clases martes, jueves, con nuestra respectiva media hora de charla para resolver dudas o comentarios acerca de lo que ustedes quieran, la clase auxiliar del día de mañana y bueno, las horas que van a hacer ustedes de repaso en conjunto con la tarea para poder hacer la entrega de esa tarea y estar al día con los contenidos del curso. ¿Sí? Eso es lo que teníamos planificado para esta semana. Y vamos entonces ahora a empezar esto con una encuesta, así, de frente, porque yo necesito empezar a ver si ustedes están comprendiendo el tema de diagramas de cuerpo libre. Entonces voy a colocar acá una viga, ¿sí? Esa viga está vinculada con una articulación y aquí está simplemente apoyada en este lugar. Y yo voy a colocar una fuerza en este extremo, una fuerza P, ¿sí? Y yo voy entonces aquí a, esa es mi estructura, la voy a copiar, pegar, voy a pegar aquí esto, y yo voy a colocar entonces de esta opción, la voy a llamar opción A, esta opción la voy a llamar la opción B, y yo voy a colocar allí los diagramas de cuerpo libre, y ustedes me van a decir cuál de los diagramas de cuerpo libre es el diagrama de cuerpo libre correcto. Yo aquí voy a colocar entonces em, una fuerza así, que la voy a llamar reacción 1, una fuerza así, que la voy a llamar reacción 2, y una fuerza acá, que la voy a llamar reacción 3. Esta es mi opción A. La otra opción que yo voy a colocar acá sería, voy a colocar acá esto como reacción 1, esto como reacción 2 y esto como reacción 3. Entonces lanzo la encuesta. Aquí se me perdió, aquí estoy. Yo les pregunto, ¿cuál de esos dos diagramas de cuerpo libre es correcto o si los dos diagramas de cuerpo libre son correctos? ¿Sí? Pueden votar más de una opción. Puede ser la opción A, la opción B o ambas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es un diagrama de cuerpo libre correcto para este caso? Faltan... Ok, estamos listos. Compartimos resultados. Y casi todos creen que los dos diagramas de cuerpo libre entonces son correctos, ¿no? Entonces, efectivamente, dejo de compartir. Los dos diagramas de cuerpo libre son correctos, ¿no? Y tenemos entonces que recordar, según lo que acabo de yo colocar acá, es que la dirección de las reacciones, ¿sí? Aquí que las coloqué en sentido contrario, en verdad son incógnitas y a mí no me importa suponerlas en una dirección o en otra. Y las reacciones como tal, yo las puedo colocar en la dirección que yo considere más apropiada, ¿sí? Así que ambos diagramas de cuerpo libre son correctos. Entonces vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar aquí, voy a colocar otra figura. Voy a colocar entonces acá una articulación en este extremo y voy a quitar esta fuerza la voy a colocar en la mitad,
una fuerza P cualquiera, y voy a colocar acá esto empotrado. Ok. Y ahora me copio y pego esto, ¿sí? Y copio y pego esto. Y yo digo, bueno, voy a colocarlas en azul ahora. Yo digo que voy a tener entonces acá, ¿sí? Yo digo que voy a tener acá unas reacciones así, R1, R2, y aquí voy a tener una reacción que es un momento, y aquí voy a decir que tengo un R3, y voy a decir que aquí tengo un R4. Y aquí yo voy a decir que tengo un R1, aquí yo digo que tengo un R2, aquí yo digo que tengo un R3, un R4 y un momento. Y yo vuelvo a lanzar la encuesta. A ver. Y les pregunto, ¿cuál de los dos diagramas de cuerpo libre es correcto o si los dos son correctos? Ah, faltan algunos por votar. Ok, ok. Cierro y comparto. Y casi todos entonces dicen que, o todos están de acuerdo que el diagrama cuerpo libre A, que sería el de la izquierda, y perdón que no lo coloqué, pero el A era la opción de la izquierda, esta que está acá. Este diagrama cuerpo libre está correcto. Sí, sí, no tenemos ningún problema. Esta opción B, ¿sí? A pesar de que las reacciones están colocadas consistentemente con los vínculos, ese diagrama de cuerpo libre B no es un diagrama de cuerpo libre porque tiene los vínculos dibujados. Entonces, las personas que respondieron ambas opciones, porfa tengan mucho cuidado de que yo no puedo dibujar una reacción y un vínculo de manera simultánea. Si yo tengo el vínculo, no puedo colocar la reacción, y si yo quito el vínculo, entonces tengo que sustituirlo por la reacción. Y un diagrama de cuerpo libre, entonces no puede tener vínculos a tierra. Recuerden, tiene que estar libre. Entonces, eso por allí, ¿no? Ok. Si tenemos entonces esto nuevamente en mente, y ustedes ya entonces recuerdan, digamos, según lo que voy a dejar de compartir. Okay. Si ustedes entonces entienden que el diagrama de cuerpo libre no puede tener los vínculos, yo tengo que quitar el vínculo y sustituirlo por las reacciones, entonces es fácil recordar, o digamos acabamos de intrínsecamente recordar, que esta articulación plana nos coloca dos reacciones y que este empotramiento nos coloca tres, y que aparte un apoyo simple, como el caso anterior, entonces nos coloca una reacción nada más. Yo voy a adelantarme acá unas láminas para empezar, digamos, por el final. Hoy decidí hacer esto como al revés. Para hablar entonces de lo que se conoce como estaticidad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros sabemos hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Es decir, que ya entendemos cuántas reacciones aparecen producto de un vínculo, y entonces nosotros rescatábamos aquí, digamos, lo que acabamos de hacer ahora, que un empotramiento nos genera tres reacciones, que una articulación nos genera dos y que un apoyo simple nos genera uno solo. Si nosotros rescatamos ese concepto y lo asociamos con el concepto de grados de libertad, nosotros también recordábamos que una partícula, entonces, en un espacio 2D tiene 2 grados de libertad, mientras que un objeto en un espacio 2D tiene entonces 3 grados de libertad. Y ahora nosotros, para entender este concepto de estaticidad, nosotros tenemos que ver cómo es la relación de los grados de libertad que tiene esa estructura flotando en el espacio, es decir,
no vinculada a tierra respecto, ¿verdad?, a la cantidad de reacciones que hay en los vínculos a tierra. Entonces, en general, yo tengo que ver o tengo que entender, tratar de entender como primer punto a resolver de un problema, después que yo hago mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo que tratar de ver la relación que hay entre el número de reacciones que aparecen versus la cantidad de grados de libertad que tiene la estructura flotando en el espacio, ¿sí? Entonces, si yo tengo el mismo número de reacciones y el mismo número de grados de libertad de la estructura flotando, yo digo que mi estructura es isoestática. Si yo, por el contrario, tengo más reacciones que grados de libertad, yo digo que mi estructura es hiperestática. Y si yo tengo menos reacciones que los grados de libertad de la estructura flotando, entonces yo digo que mi problema es un mecanismo, ¿sí? Y aquí hay, em, aparte, un concepto que es un concepto de estabilidad. Yo, aparte de revisar, por ejemplo, en el caso de que mis estructuras sean hiperestática o que en un primer momento yo vea que el número de reacciones es mayor que el número de grado de libertad o que sea igual, yo aparte necesito saber si esa estructura es estable o no es estable. Entonces, porque hay muchas, cuando yo hago cuando yo saco estas cuentas, muchas veces yo voy a tener que voy a tener el mismo número de reacciones que el número de grados de libertad de la estructura flotando, y yo voy a decir, esta estructura es isostática, pero en verdad me doy cuenta que es inestable. Y como es inestable, entonces esa estructura, a pesar de que tiene o que cumple con estas dos condiciones, o con alguna de esas dos condiciones, en verdad se comporta como un mecanismo. Em, entonces, ¿qué es lo que tenemos que chequear para la estabilidad? Bueno, para la estabilidad, lo que tenemos que chequear es esta condición. Si las reacciones forman un sistema concurrente de fuerzas, pero solamente las reacciones, no las fuerzas externas. Y yo les coloco acá entonces unos casos em, bien particulares, ¿no? Entonces el primer caso, voy a hablar de este que está acá, ¿sí? Tenemos entonces la estructura, que es una viga, esa estructura flotando en el espacio, o sea, no vinculada a tierra, tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación, y yo veo que aquí aparecen entonces 2 reacciones y una reacción, por lo tanto yo tengo 3 reacciones en total. Entonces yo tengo 3 reacciones, yo sé que la estructura flotando tiene 3 grados de libertad, por lo tanto, eh, esa resta da 0 y adicionalmente yo sé que las reacciones, y las voy a colocar acá en rojo, ¿sí? Yo sé que esta reacción va en este sentido, esta en este sentido y esta va en este sentido. Yo sé que estas 3 reacciones, ¿verdad?, no forman un sistema concurrente de fuerzas. Es decir, las 3 no se unen en el mismo punto en el espacio. Si la proyección de esta y esta y esta, esa proyección de las 3 fuerzas nunca se unen en un punto, ¿sí? Entonces, como nunca se unen en ningún punto, yo puedo decir que el sistema de reacciones, solo de reacciones, no de la fuerza P, solo de las reacciones, no es concurrente. Entonces, como no es concurrente, y esta resta me da 0, entonces yo puedo decir que el sistema es estable. Y esta resta que está acá es lo que se conoce como grado de indeterminación estático. Entonces, el grado de indeterminación estático, básicamente lo que nos dice a nosotros es este concepto que está acá. Es cantidad de reacciones versus grados de libertad que hay en la estructura. Esa resta de esas dos cosas. Entonces, si esa resta me da 0, el grado de indeterminación estático, que se le conoce como GIE, es 0. Para las estructuras hiperestáticas, el GIE es mayor que 0 y para un mecanismo, entonces, es menor que 0. Entonces, en este primer caso, ¿sí?, nuevamente repito ahora, en este primer caso, yo tengo 3 reacciones, 2 aquí, 1 aquí,
Y aparte, tengo 3 grados de libertad, por lo tanto tengo el mismo número de grados de libertad que de reacciones, y yo puedo decir que el GIE, el grado de indeterminación, es 0. Y como el sistema de reacciones es no concurrente, yo digo que es estable. ¿Sí? Y eso lo vamos a tener que hacer para cualquier problema que vayamos a resolver. ¿Sí? Es lo primero que uno hace. En este segundo ejemplo, en este segundo ejemplo, yo ahora tengo dos reacciones, en total tengo 4 reacciones, pero la viga flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, la resta me da 1. Y yo digo entonces que el grado de indeterminación estático es 1. Y como las fuerzas de reacción no se cruzan todas en un mismo punto, se tienen que cruzar todas en un mismo punto para yo decir que el sistema es inestable. Entonces, como no se cruzan, yo puedo decir que ese problema o esas fuerzas de reacción forman un sistema no concurrente y eso hace que el problema sea estable. La inestabilidad ocurre entonces cuando las fuerzas de reacción son concurrentes. Eso es lo que tenemos que tener en mente. El tercer... Ajá, adelante. ¿Cuáles son los 3 grados de libertad que tienen la, 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 la la, viga ahí? la viga, ¿sí? Estos 3 grados de libertad son grados de libertad de la viga desvinculada al suelo, como si estuviese flotando en el espacio. Entonces la viga se puede trasladar vertical, trasladar Ah, ya, horizontal y rotar. perfecto. Ok. Entonces vamos al otro caso. En este caso que tenemos acá, yo tengo entonces una reacción, otra reacción, tengo nada más 2 reacciones, la estructura sigue teniendo 3 grados de libertad, la estructura desvinculada al suelo o a tierra, yo tengo ahora un GIE o un grado de indeterminación menor que 0. Por lo tanto, esto es un mecanismo. ¿Sí? Como es un mecanismo, ya yo no tengo que estar verificando estabilidad o no. Ya yo sé que es un mecanismo. Y en este último caso, ¿sí? Fíjense, este último caso es interesante y voy a colocar otro más adicional. Este tercer caso, yo me doy cuenta que yo tengo 2 reacciones. Aquí yo tengo una sola reacción que es horizontal, ¿sí? Porque es como un apoyo deslizante, pero horizontalmente, en la dirección horizontal. Yo tengo entonces acá 3 reacciones, pero mi sistema flotando en el espacio, o mi viga flotando en el espacio, tiene también 3 grados de libertad. Por lo tanto, yo tendería a pensar de que el GIE es 0. Es decir, yo tendería a pensar de que este problema es isoestático. Sin embargo, al yo ver qué sucede con el sistema de reacciones, coloquémoslo aquí en azul, yo sé que una reacción viene acá, la otra reacción viene acá y esta reacción viene en este sentido. Y todas las 3 reacciones se cruzan en un mismo punto. Por lo tanto, ¿sí? Ese sistema de reacciones forma un sistema concurrente de fuerzas. Las reacciones nada más, sin la fuerza roja P, solamente las fuerzas de reacción. Y eso significa que si yo nada más tengo fuerzas de reacción que, que se cruzan todas las fuerzas en un mismo punto, yo no puedo controlar la rotación de esa estructura. ¿Sí? Entonces, como este sistema de fuerzas que está aquí colocado en azul, ¿sí? Pasa por este punto que está acá, que lo voy digamos, a magnificar, yo no tengo cómo controlar la rotación de la estructura sobre ese punto. Es decir, que esa estructura sobre ese punto puede rotar. Y yo digo entonces que este sistema es inestable, por esa razón. Y aquí voy a conectar con una pregunta que me hicieron hace como 2 o no sé si fue en la primera semana o en la segunda, pero fue temprano en las clases, que tenía que ver con este problema que voy a colocar a continuación, que era una viga, y esa viga tenía entonces ahora un apoyo deslizante, otro apoyo deslizante, otro apoyo deslizante, ¿sí? Y entonces yo aquí estaba tentado a decir lo siguiente, acá yo tengo entonces una reacción, otra reacción, otra reacción, yo tengo entonces 3 reacciones.
esa viga flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad y esta resta me da a mí un GIE o un grado de indeterminación igual a 0. ¿Sí? Pero ahora yo me pregunto, ¿esas fuerzas de reacción forman un sistema concurrente de fuerzas? ¿Sí? Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para que vean esto. Diagrama de cuerpo libre. Voy a copiar y pegar rápidamente. Tengo aquí una reacción y otra reacción. Y entonces yo me pregunto, ¿forman estas tres reacciones un sistema concurrente de fuerzas? Y la respuesta es sí. Voy a tratar de convencerlos de que sí. Imagínense que esa viga fuese curva. De hecho, fuese semicircular. Que esto tenga una especie de radio. Y yo tengo acá estos tres vínculos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, y perdón que me quedó ahí bien como torcida esa estructura. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre acá, en esta estructura curva, yo voy a tener una fuerza de reacción R1, una R2, una R3. Y esas fuerzas forman, sin duda, un sistema concurrente de fuerzas, porque todas apuntan a ese punto central. ¿Sí? Todas se unen en ese punto. Entonces, estas reacciones, a pesar de que ese sistema que está abajo tiene también tres reacciones y tiene 3 grados de libertad, porque esa viga curva también se puede trasladar vertical, trasladar horizontal y rotar, lo que sucede es que estos vínculos, no son capaces de aguantar o sostener la rotación de esa estructura sobre este punto. ¿Sí? Y eso uno lo ve fácilmente acá, cuando las tres fuerzas, la proyección, pasan por un único punto y forman entonces un sistema concurrente. Ahora imagínense ustedes que esta viga, ¿verdad?, empieza a tener una curvatura más abierta, es decir, que este radio que está aquí se hace cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Y en el límite donde ese radio se va a infinito, entonces yo llego a esta configuración que está acá. Entonces yo puedo decir, volviendo, digamos, al caso de interés que es este, yo puedo decir que estas tres fuerzas que están verticales forman un sistema concurrente de fuerzas en el infinito, ¿sí? Cuando yo estudio un punto muy alejado de este sistema. Es decir, que cuando yo tengo todas esas fuerzas paralelas, también me generan una inestabilidad del problema, ¿sí? En este caso, bueno, es bastante, digamos, visual de que al ver esa estructura, yo ya sé que esa estructura se puede mover horizontalmente, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no hay tanta complicación, pero pueden existir otras configuraciones estructurales que son menos evidentes que son inestables, ¿sí? Pero entonces el concepto que yo quiero que ustedes tengan en la cabeza es generar un diagrama de cuerpo libre y después que tengan el diagrama de cuerpo libre, ver cuántas reacciones hay, cuántos grados de libertad tiene esa estructura flotando, calcular cuál es su grado de indeterminación y ver si es estable o no es estable. Eso lo tenemos que hacer nosotros para cualquier problema a resolver, siempre, de aquí en adelante, hasta que ustedes dejen de ejercer como profesional, ¿sí? Esto es la recomendación que yo siempre les hago a ustedes. Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, digamos, en los problemas que nosotros estamos estudiando? Una vez que yo hago diagrama de cuerpo libre, una vez que yo calculo el GIE y una vez que yo sé si es estable o no es estable, yo lo siguiente que tengo que hacer es garantizar que mi problema es estático, ¿sí? Y para garantizar eso, aquí vuelvo yo al inicio de la clase, yo tengo entonces que garantizar esas dos condiciones, que la sumatoria de fuerzas
totales sea cero y que la sumatoria de momentos sobre cualquier punto de mi problema sea cero también. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que yo tengo que generar para asegurar que mi problema es estático, que no se mueve. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahora nosotros tenemos muy claro, ¿verdad? Volviendo a un problema continuando en nuestra secuencia de problemas, yo ya tengo muy claro que a partir de mi problema estructural o mi estructura cargada, yo ya sé, ¿verdad? Realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Importante en el diagrama de cuerpo libre que no pueden aparecer los vínculos y que yo puedo suponer el sentido de las reacciones. Sí, recuérdense eso es importante. Y una vez que que yo estoy en este punto, yo calculo el G y E. Entonces yo acá tengo tres reacciones, la viga tiene 3 grados de libertad, el G y E, la resta de esas dos cosas es cero, entonces mi grado de indeterminación es cero, o sea, es decir, que mi problema es isoestático, y aparte yo veo las flechas azules a ver si tienen o forman un sistema concurrente. Como no lo forman, entonces yo digo que mi problema es estable. Entonces, hasta acá yo tengo diagrama de cuerpo libre, GI es cero, problema estable. ¿Sí? Es decir, isoestático, estable. Pero yo quiero ahora estudiar qué es lo que le sucede internamente a esa viga. Yo quiero ver qué le sucede a esa viga, por ejemplo, en ese tramo de la viga. Yo quiero ver cómo es que la viga traslada o, digamos, sí, digamos, conduce la fuerza desde su punto de aplicación, esa fuerza P, hasta los vínculos. Yo quiero ver cómo es que la estructura reparte esa fuerza P hacia los vínculos. Para yo hacer eso, yo necesito hacer aparecer las fuerzas que aparecen dentro de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para realizar eso? Y esas fuerzas internas de la estructura se conocen como esfuerzos. Para yo hacer eso, yo lo que tengo que hacer entonces es separar la viga, por ejemplo, allí, y colocar las respectivas entonces reacciones internas que deberían aparecer. ¿Sí? Es el equivalente a yo quitar el vínculo y colocar una fuerza de reacción. Aquí hago lo mismo. Aquí en vez de quitar el vínculo, lo que hago es separar, digamos, virtualmente o imaginariamente esa estructura en dos partes. Y para garantizar de que las dos partes estén en equilibrio, entonces yo coloco unas reacciones y tengo que hacer que esas reacciones, en conjunto con sus diagramas de cuerpo libre, den una sumatoria de fuerzas a cero y una sumatoria de momentos cero. ¿Sí? Vamos a traducir esto tal vez un poquito en un dibujo. Entonces, si yo lo que quiero es estudiar qué pasa internamente con esa estructura en este punto que yo puedo llamar AA, ¿sí? Yo quiero ver qué le pasa a la estructura justamente ahí. Entonces yo tengo que separar mi diagrama de cuerpo libre de la estructura justamente en ese punto. Entonces ahora que yo tengo mi diagrama de cuerpo libre de la estructura, ahora yo tengo que separar mi viga en dos tramos. Y yo me quedo entonces con un primer tramo y con un segundo tramo. De tal manera que si yo ahora a estos dos tramos los uno otra vez de vuelta, esas reacciones o esas fuerzas internas que están en color verde, ¿sí? Se cancelan unas con otras por principio de acción y reacción. De tal manera nuevamente que si yo uno esos dos diagramas de cuerpo libre, si yo uno este con este, tengo que obtener mi diagrama de cuerpo libre inicial. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener presente. Entonces, lo primero que yo tengo que entender acá es eso, que este n va en contra de este n, que el m, el momento va o el momento va en contra de ese momento, y que esta fuerza Q va en contra de esta fuerza Q. ¿Sí? Entonces, esos esfuerzos internos, que son tres esfuerzos internos, porque yo puedo entender el problema como si
este punto, sí, vamos a suponer que esta es mi sección de interés AA, ¿sí? Para este punto, yo voy a llamar este punto B y este, ya va, voy a poner esto un poco más grande. Este punto lo voy a llamar B y este es un punto inmediatamente contiguo, ¿no? Que va a ser el B'. Yo lo que voy a decir es que si yo me paro en B, ¿verdad? Lo que, digamos, yo lo que puedo entender es que si yo me paro en B respecto a B', es como si B' estuviese empotrado, ¿sí? O sea, lo que le pasa entre esos dos puntos, B y B', como pertenecen al mismo cuerpo, es que, bueno, esos dos puntos no se pueden separar, no se pueden separar verticalmente tampoco, y tampoco pueden rotar entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, para efectos, digamos, de comprender lo que pasa internamente, entre B y B' es como si existiese un empotramiento de B respecto a B'. Y por esa razón, yo internamente lo que veo es que aparecen en ese punto tres esfuerzos, ¿sí? Pues, imagínense que que la viga es un sistema que son sus manos, ¿no? Sus manos están atadas. Entonces, ese esfuerzo N, que es axial, es como si yo estuviese traccionando mis dos manos hacia afuera, ¿sí? Y entonces, si ustedes sienten la fuerza que está en sus dedos, o sea, pongan los dedos así y hagan fuerza hacia afuera, bueno, eso es lo que sienten ustedes en los dedos, es esa fuerza N, ¿sí? Ahora, si yo hago fuerza con una mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo, ¿sí? Vamos a suponer que yo ahora hago la mano que está arriba va hacia arriba y la que está abajo quiere ir hacia abajo. Si yo hago esto, eso que sienten los dedos, que ahora es una fuerza vertical, sería la fuerza Q. Y si yo ahora agarro la mano y trato de rotar la mano, y la otra mano trata de rotar en sentido contrario, para que permanezca todos mis brazos rectos, entonces eso sería ese esfuerzo M que está allí. Entonces esos esfuerzos reciben nombres. Y esos nombres son los siguientes, ¿sí? El esfuerzo que es N se llama esfuerzo axial, ¿sí? Porque va axial. El esfuerzo que es perpendicular se denomina como esfuerzo de corte, que sería el Q. Y el esfuerzo o el momento que ocurre allí como M se conoce como esfuerzo de flexión, ¿sí? Entonces es importante que cuando yo coloco y hablo o cuando yo digo esfuerzo, significa que eso ocurre dentro de la estructura. Entonces, si yo hablo de esfuerzo axial, esfuerzo de corte o esfuerzo de flexión, estoy hablando de fuerzas y momentos que ocurren dentro de la estructura, entendiendo que estos dos esfuerzos son fuerzas y que este esfuerzo es momento. Entonces, la flexión es momento y los esfuerzos axiales y de corte son fuerzas, ¿sí? Eso es importante tenerlo allí en mente. Resulta que estos esfuerzos, ¿verdad? Cuando yo hago la separación de mi estructura en esta sección AA, ¿sí? Cuando yo hago mi separación aquí, esos esfuerzos eh, tienen que ser colocados, ¿verdad? Es decir, yo tengo que colocar esas flechas en un sentido específico. Y existe entonces lo que se conoce como la convención de signos de los esfuerzos. Entonces, la convención de signos lo que me indica a mí son los sentidos en los cuales yo tengo que suponer esas flechas de los esfuerzos internos. Entonces, yo lo que voy a llamar, y esto genera muchísima confusión, porque esa convención de signos, nuevamente, solamente tiene que ver con el sentido de estas flechas que están acá, ¿sí? Entonces, ese sentido, a diferencia de las reacciones, que yo puedo colocarlo en cualquier dirección, para el caso de los esfuerzos internos, no. En el caso de los esfuerzos internos, yo voy a presuponer esa dirección en estos lugares que están allí, ¿sí?
De tal manera de que uno habla de esfuerzos positivos y de esfuerzos negativos, ¿sí? Y los esfuerzos positivos no tienen que ver, y esto es muy importante, no tienen que ver con mi sistema global de coordenadas. No un esfuerzo positivo no significa que va en la dirección Y. Y un esfuerzo axial positivo no significa que va en la dirección X. Un esfuerzo, fíjense lo siguiente. Y voy a abrir aquí una página para hablar de esto un poco más, porque esto es sumamente importante. Y es más, y me voy a copiar esto de una vez. ¿Qué es lo que me dice a mí la convención de signos? Voy a borrar esto aquí. La convención de signos me dice que si el esfuerzo axial es positivo, si el esfuerzo axial es positivo, significa que este n va en esa dirección y que en la otra parte de la viga el n va en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, un esfuerzo axial positivo significa que en la viga de la izquierda, este n va hacia la derecha y en la viga de la derecha, este n va hacia la izquierda. Es decir, que el n va saliendo de la viga. Eso es lo que significa un esfuerzo axial positivo. Nuevamente, no tiene que ver con mi sistema de referencia de qué es lo que estoy llamando X, Y. No tiene que ver con X, Y. Tiene que ver con el sentido de la flecha respecto a la viga. ¿Sí? Si yo ahora hablo de un esfuerzo de corte positivo, significa que yo tengo el esfuerzo de corte acá así. El de la viga de la izquierda va hacia abajo y el de la viga de la derecha va hacia arriba. Y si yo tengo entonces un esfuerzo de flexión positivo, significa que esta rotación o este momento va en esa dirección y que este momento va en la dirección opuesta. ¿Sí? Ok. Voy a complejizar esto ligeramente. Así como yo puedo, así como yo puedo extraer, y lo voy a hacer acá arriba entonces. Pensé que lo tenía en otro lugar. Voy a volver a mi problema acá. Profe, ¿Sí? Adelante. y cuando dice que es negativo, entonces hacia el otro lado, Correcto, ¿al revés? correcto. Ahí, Por ejemplo, un esfuerzo, voy a dibujar solamente este. Este es el esfuerzo P. Esto sería R1, R3. Un esfuerzo axial negativo sería así, en sentido contrario. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. Pero sí, ya, significa que van en gracias. sentido contrario, correcto. Eh, ¿Dónde estoy aquí? Ok. Así como yo separé la viga, ¿verdad? En un punto, yo también puedo separar, yo puedo extraer un tramo de la viga. Es decir, yo Profe, puedo... Ajá, adelante. en el chat preguntan Ah, cuándo era un perdón. esfuerzo de corte positivo. Ok. El esfuerzo de corte positivo es lo que está dibujado acá arriba. ¿Sí? O sea, eso que está ahí dibujado son esfuerzos positivos. Es decir, axial positivo, vienen hacia el centro, corte positivo, entonces significa que este cubo hacia abajo y este cubo hacia arriba. ¿Sí? O sea, esos esfuerzos que están allí son los que se llaman positivos. Entonces yo lo que les quiero ahora mencionar es lo siguiente. Así como yo separé la viga ahora en dos vigas, yo también puedo separar la viga en tres. Yo puedo separar aquí y acá. Y por ejemplo, si yo me quedo entonces con esa separación, ¿sí? Y voy a dibujar acá, digamos, la primera parte. No estoy haciendo diagramas de cuerpo libre porque estoy dejando el vínculo, solamente estoy dibujando la sección para que aparezcan los esfuerzos internos. ¿Sí? Yo aquí tengo estoy dibujando esta parte nada más. Ahora voy a dibujar el siguiente tramo, que sería este que está aquí.
Y ahora voy a dibujar el siguiente tramo, que sería este que está acá, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es dividiendo la viga en 3 pedazos. Entonces, yo también puedo hacer lo siguiente. Yo digo, bueno, ¿cuál es mi convención de signos? Mi convención de signos es que esto es lo que yo llamo axial, voy a llamarlo 1. Esto es axial, positivo, es lo que voy a llamarlo N2. No tienen por qué ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que yo llamo corte? Perdón, ahora yo tengo que ver las reacciones de esto. Entonces, bueno, las reacciones son, este sería N1 y este sería entonces N2. ¿Sí? Ahora yo tendría el corte. Entonces, el corte, según mi convención de signos, este corte es positivo, yo llamo Q1. Este corte es positivo, lo llamo Q2. Por acción y reacción, entonces yo tengo Pero, aquí profe, Q2, ¿sí? ¿qué se tiene que apuntar para abajo y la reacción para arriba? ¿Cuál? ¿Por qué es positivo que apunte para abajo? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es Sí. como la regla que sigue ahí, que ese vaya para abajo? Porque si yo tengo una viga, digamos, horizontal ahí, que no tengo abajo, tengo para derecha e izquierda, y no sé por qué sentido sería positivo. Ok, siempre, fíjate lo que hicimos antes. Lo que hicimos antes fue, separamos en un punto y mi convención me dice que lo que queda del lado izquierdo tiene que tener esta convención que está allí, o esa suposición de signos. Y lo que me queda del lado derecho tiene que tener el sentido contrario. Entonces, esto es lo enredado de entender, porque esos sentidos tienen que estar preestablecidos o se le llaman positivos. Pero es un nombre, ¿sí? Es un nombre. Ahora tenemos que entender que positivo no significa que va hacia arriba o hacia abajo. Significa que si yo tengo una viga, su extremo derecho, los esfuerzos van en esta dirección. Y si yo tengo una viga, su extremo izquierdo van en esta dirección. Entonces, yo lo que puedo decir es que estos esfuerzos son positivos y estos esfuerzos también son positivos. Solamente que en este caso, en este caso, yo estoy quedándome digamos, la parte izquierda del corte. Yo seccioné la viga en 2 partes, me quedé con la parte izquierda, y entonces estos tienen que ser los esfuerzos que aparecen. En cambio, si yo me quedo con la viga que quedó del lado derecho, estos son los sentidos positivos que yo llamo. Entonces, positivo no significa nuevamente que vayan hacia arriba o hacia abajo, sino significa que tienen que ir en estas direcciones específicas cuando yo tengo un tramo de viga, es decir, que yo estoy cortando y me está interesando el extremo derecho, y si me interesa el extremo izquierdo, entonces tengo que tomar estas configuraciones. Voy a volver a hacerlo acá abajo, porque a lo mejor aquí voy a volver a hacer esto, porque a lo mejor aquí es donde yo puedo ejemplificarles qué es lo que sucede. Aquí, yo me estoy quedando dividir la viga y esta parte de viga corresponde a la parte izquierda de mi sección. Es decir, que yo estoy estudiando qué le pasa a un extremo derecho de mi sección. Tengo esa sección que está ahí y estoy estudiando qué le sucede al extremo derecho. Entonces, para un extremo derecho, la convención de signos nos dice que esto es positivo, que esto es positivo y que esto es positivo. Asimismo, este extremo derecho también tiene que ser positivo hacia esa dirección, positivo hacia esta dirección, positivo hacia esta dirección. Si yo ahora estudio los extremos izquierdos, entonces el extremo izquierdo aquí tiene que ser positivo es esa dirección, positivo es esta dirección y positivo es esta dirección. Y este extremo que es izquierdo, entonces ese extremo tiene que ser entonces positivo en esta dirección, positivo en esta dirección y positivo en esta dirección. Entonces esto sería
como lo que ocurre acá no necesariamente es igual a lo que ocurre acá, yo tengo que ponerle a estos números identificadores distintos. Entonces esto va a ser N1, N1, M1, M1, Q1, Q1, mientras que esto va a ser N2, N2, Q2, Q2 y M2, M2. Y esto, todas esas flechas que están ahí son esfuerzos positivos, todas. ¿Sí? Entonces, estos son los esfuerzos positivos para esta viga. Estos son los esfuerzos positivos para ese tramo de viga. Y estos son los esfuerzos positivos para este tramo de viga. Entonces, la convención de signos usualmente se referencia a esta viga que está, digamos, a un extracto de viga. Yo tengo una viga y lo que hago es sacar un pedacito de viga. Y entonces la convención de signos viene definida, o digamos, viene, ¿cómo se dice? Referenciada a esa viga a esto, que sería un extracto de mi viga completa, y se referencia de la siguiente manera. Se hace así. Son unas flechas que son así. ¿Sí? Donde esto usualmente se le llama N, N, Q, Q, M, M. Entonces, cuando uno habla de convención de signos o cuando uno pregunta sobre la convención de signos, usualmente a uno le dan este dibujo. Y esto nos indica a nosotros cuál es el sentido de las flechas que yo tengo que colocar en mi despiece. Voy a volver a hacerlo, ¿ah? Ahora al revés. Entonces, voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Ok. Entonces, a mí me dicen, esto que está acá es tu convención de signos. Eso van a ser los sentidos que yo voy a llamar positivos para los esfuerzos. Entonces, ¿cómo traduzco yo esto en mis diagramas de cuerpo libre o en mis despieces? Bueno, yo digo, bueno, primero voy a estudiar qué pasa acá, ¿sí? Entonces, yo me fijo en esta primera sección de viga. Entonces, esta primera sección de viga, como me interesa el extremo derecho, entonces lo que yo tengo que utilizar es esta convención, que sería el extremo derecho de mi sección. Entonces, este extremo derecho me dice a mí que los esfuerzos positivos tienen que ir así. Al igual que si yo estudio esta sección y a mí me interesa el extremo derecho, entonces esto me indica, este dibujo de convención de signos me indica que lo que yo llamo positivo tiene que ser así. Y si yo ahora entonces estoy interesado en esta sección, pero en su extremo izquierdo, entonces la convención de los extremos izquierdos tiene que ser esta que está acá, que sería axial, el corte, quitarle el nombre, y la flexión. Y este extremo, como es un extremo izquierdo, también tiene que tener entonces esta misma convención que está acá, que sería axial, corte y flexión. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esto es difícil de empezar a digerir. ¿Ah? Yo lo sé. Pero tenemos que tenemos que tratar de aprender a deshacer el clic de que positivo es hacia arriba. Cuando yo hablo de esfuerzos internos, positivo significa respecto a respecto a esa convención que está allí. Entonces, si yo a ustedes les digo, este esfuerzo de la viga en este punto es positivo, significa que entonces cumple con, con esta condición que está acá. Voy a colocar ahora digamos otro Profe, caso. Ajá. ¿qué pasa si en la parte derecha igual hubiera puesto, por ejemplo, las reacciones en sentido negativo? Al unirlo igual hubiera sido cero. Sí, 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 correcto.
Sí, tienes toda la razón. El problema es que a mí me interesa saber hacia dónde van los esfuerzos. Entonces, en verdad, esto que está acá, ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Yo pudiera definir, de hecho, esa convención al revés, con los sentidos completamente cambiados, ¿sí? Y no habría ningún problema. Lo que sucede es que existe una convención donde los ingenieros hablamos entonces de esfuerzos positivos y de esfuerzos negativos. Y para tratar de homogeneizar la dirección en la cual esos esfuerzos van, entonces se decidió que todo el mundo utilizara la misma convención. Te doy el ejemplo más fácil, que sería el esfuerzo axial. El esfuerzo axial, voy a borrar esto aquí, voy a dejar solo el axial, ¿sí? El esfuerzo axial positivo significa que cuando yo agarro mis manos, yo estoy traccionando las manos, así, las estoy tratando de separar, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un esfuerzo que es positivo, cuando yo hablo de un esfuerzo axial positivo, yo sé que el elemento está traccionado. Si yo hablo de un esfuerzo axial negativo, significa que está comprimido. Entonces, eso depende de la convención que yo esté adoptando acá. Entonces, por eso se unificó la convención de signos. Porque ahora cuando un ingeniero te dice esfuerzo axial positivo, yo sé que el elemento está traccionado. Pero si tú utilizas una convención de signos al revés, a pesar de que matemáticamente te va a dar los sentidos correctos, ¿sí? Si un ingeniero te dice, eh, o si tú utilizas una convención de signos que es al revés y tú le dices a otro ingeniero, no, mi esfuerzo es negativo, ese ingeniero va a pensar de que tu estructura está comprimida. Y como tu convención es al revés, en verdad tu estructura está traccionada. Y no es lo mismo. Eso es importante para conocer la dirección de estas fuerzas a nivel interno, ¿sí? Entonces, la convención de signos es algo arbitrario que se decidió que todo el mundo la utilizara para unificar el lenguaje. De tal manera de saber, cuando yo hablo de un esfuerzo que es positivo o negativo, saber hacia dónde van esas fuerzas. Ok, entonces, voy a colocar aquí esto otra vez, porque ahora me interesa lo siguiente. Ahora me interesa lo siguiente. Voy a borrar esto aquí. Voy a borrar esto también. Y yo voy a decir acá, me interesa este punto. Y la información que me da mi ingeniero me dice, esfuerzo axial, ¿verdad? En A me dice, es positivo. Es más, vamos a poner el caso negativo todo. Me dice negativo. Me dice que el esfuerzo de corte en A me dice es negativo. Y me dice que el esfuerzo de flexión en A me dice es negativo. ¿Sí? Y él usa Sí, la no pueden ser convención. mezclados, ¿cierto? Sí, sí, pueden ser mezclados. Como dos negativos y uno positivo. Pueden ser unos negativos, otros positivos, absolutamente. Y de hecho pueden cambiar a lo largo de la vida. Es decir, que si yo después estudio esta sección aquí, que puedo llamar CC, esa sección puede tener esfuerzos con otro signo distinto. Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Si yo tengo clara mi convención de signos, cuando yo ahora vengo y estudio mi sección, ¿sí? Estoy dibujando acá mi problema, ¿sí? Donde lo estoy separando justamente, estoy separando mi problema en el punto A. Entonces yo digo, bueno, mi ingeniero me dijo que el esfuerzo axial es negativo. Entonces eso significa, ¿verdad? Que como yo estoy en un extremo derecho, mi convención positiva es esta. Por lo tanto, significa que el esfuerzo axial negativo es así.
¿Ves? Entonces yo sé que el esfuerzo axial en ese punto va en esa dirección. Como el esfuerzo de corte también es negativo, yo sé, como mi convención de signos me dice que el Q positivo es hacia abajo, yo sé que aquí el Q tiene que ir hacia arriba, porque me están diciendo que es negativo. Y como me están diciendo que la flexión en A es negativa, y mi convención me dice que el sentido positivo es antihorario, entonces aquí esto tiene que ser horario. Y si yo estudio lo que pasa en la otra sección de la viga, pues entonces tiene que pasar lo contrario. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí que tener que este N va así, que este corte va hacia abajo y que este M va en sentido antihorario, que son los sentidos contrarios a este extremo izquierdo que está acá. ¿Sí? Entonces, para el punto A, mi convención de signos me dice, ¿verdad?, que esos esfuerzos son negativos. Es decir, que estos esfuerzos van en esta dirección para la sección izquierda y que van en esta dirección para la sección que está del lado derecho. Entonces, esto es importante saberlo. Entonces, nuevamente, lo que significa un esfuerzo positivo o negativo es las direcciones de estas flechas respecto a esta referencia que está acá. Y esa referencia es universal. Se asume así. Ok. Bueno, básicamente esto es lo que ya hablamos. Un esfuerzo axial lo que hace es tratar de separar dos puntos axialmente. Un esfuerzo de corte trata de cizallar, digamos, al elemento, a la viga en este caso. Y un esfuerzo de flexión es algo que trata de hacer rotar a, a dos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una viga que fuese muy plástica, ¿sí?, muy plástica, vamos a suponer que fuese como de plasticina o algo así, y yo someto esa viga a un esfuerzo axial muy alto, o la tracciono eh, de manera muy importante, entonces dos puntos ahí muy cercanos, lo que va a suceder es que esos dos puntos muy cercanos van a tender ahora a separarse. ¿Sí? Eso sería un esfuerzo axial positivo. ¿Sí? Y entonces, bueno, pasa más o menos lo mismo cuando yo tengo un esfuerzo ahora de corte, pero yo tendría que estudiar dos puntos, uno arriba y uno abajo, y entonces yo lo que vería sería como algo así. ¿Sí? Esto sería como un esfuerzo de corte como puro. ¿Sí? Es como el elemento trata de cizallarse, pero sin rotar. Fíjense que ambas partes de la viga siguen estando paralelas. Y un esfuerzo de flexión sería un esfuerzo que si yo veo varios puntos, entonces yo lo que veo es una rotación pura. ¿Sí? Yo vería aquí varios puntos así y aquí vería varios puntos. Solamente veo una rotación. Entonces, los esfuerzos internos, eso es lo que tratan de hacer respecto, digamos, a dos puntos continuos, ¿no? O contiguos. Los tratan de separar, los tratan de cizallar o cambian su alineación uno respecto al otro. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí muy sencillo. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos para ver esto. Así que lo podemos, para retomar la clase que viene sin mucho problema. Tenemos una estructura, dos fuerzas externas empotradas en un extremo, las dos fuerzas en el otro extremo, 5 metros de largo. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, es decir, quitamos el vínculo, lo sustituimos por las reacciones, ¿sí? Nos damos cuenta que esa estructura tiene 3 reacciones, ¿sí? Esa estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, el G y E, ¿verdad?, es igual a 0. Este problema como tiene aquí esta fuerza R1, R2, forman un sistema concurrente de fuerzas porque las dos pasan por un punto, pero yo tengo un momento
como reacción. Y ese momento controla el giro. Entonces, este problema, a pesar de que tiene dos fuerzas de reacción concurrentes, tiene una tercera reacción que derechamente controla el giro. Entonces, en este caso, no importa que yo tenga solamente dos fuerzas que se crucen, ¿sí? De hecho, en el plano siempre voy a tener dos fuerzas que se cruzan. Así que en este caso, este problema sigue siendo estable isoestático. Una vez que yo tengo entonces mi problema acá, yo calculo las reacciones. Entonces, para calcular las reacciones, necesito hacer sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos sobre algún punto, cualquiera que yo decida, fuera o dentro del objeto. Calculo entonces cuánto vale R1, R2, M1. Y una vez que yo tengo calculadas esas reacciones, que es ese diagrama de cuerpo libre que está allí, entonces yo me pregunto, bueno, voy a ver qué pasa en un punto genérico de esa viga. Y yo decido cortar, aquí, perdón. Yo decido cortar esa viga entonces a una distancia X del extremo izquierdo, ¿sí? Yo la voy a hacer, voy a seccionar, voy a separar esa viga en un punto arbitrario X, que puede ser cualquier valor entre 0 y L, y los 5 metros. Entonces yo coloco aquí, como me quedo con la sección, digamos la sección izquierda, yo estoy estudiando ese extremo derecho, entonces según mi convención de signos, estas son las direcciones que yo tengo que suponer de los esfuerzos. Axial hacia la derecha, corte hacia abajo, momento antihorario. Y vuelvo a hacer sumatoria de fuerzas y de momentos para garantizar de que este problema sigue estando en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, lo decido yo, dentro o fuera de la estructura, tiene que ser igual a 0. Y de aquí ustedes pueden encontrar entonces cuánto vale el esfuerzo axial, el de corte y el de flexión. Y si ustedes se fijan, esto lo voy a retomar en la próxima clase igual porque es importante. El esfuerzo axial es constante a lo largo de la viga, es decir, no depende de X, no depende de donde yo haya hecho el seccionamiento. El corte tampoco, es decir, que es constante, mientras que la flexión interna depende de X, ¿sí? Y podemos ver entonces que estos esfuerzos, ahora estas ecuaciones que están acá, yo las puedo graficar en función de X, de donde yo haga el corte de la viga. Entonces yo aquí puedo ver que el esfuerzo axial es constante, que el esfuerzo de corte es constante, igual a 10, y que el esfuerzo de flexión, si ustedes se fijan, para un X igual a 0, vale menos 50, es lo que tenemos aquí, y que corresponde a una línea recta, y que en el extremo derecho, cuando este X vale 5, que es el largo de la viga, entonces como Q vale 10, esta flexión se hace 0 aquí en el extremo. Entonces, estos gráficos se les conoce como diagramas de esfuerzos y son extremadamente importantes para la ingeniería. Esto se usa casi que el día a día como ingeniero, un diagrama de esfuerzo, porque es lo que me dice a mí internamente qué es lo que le sucede a la estructura. Voy a traerme el dibujo para acá abajo y con esto vamos a terminar el día de hoy. Voy a copiar. Entonces, estos diagramas de esfuerzos, voy a poner esto más pequeño acá, lo que me indican es a lo largo de mi sistema estructural, cómo varían los esfuerzos internos. O sea, internamente, ¿qué es lo que le pasa a la estructura? Entonces, si ustedes se fijan, internamente, ¿verdad? Para un X igual a 0, es decir, para un X igual a 0, que sería el extremo donde esa estructura está empotrada, es el lugar donde yo tengo la combinación de esfuerzos axiales, de corte y de flexión más alta, ¿sí? Olvídense el signo en valor absoluto.
Entonces, aquí es donde yo tengo, para un x igual a 0, es donde n, q y m combinados tienen el valor más elevado. Eso quiere decir que si esta estructura, debido a esas cargas externas rojas, falla o se rompe, esa estructura se va a romper aquí, donde los esfuerzos internos sean más altos. Y por eso es que es muy importante conocer los diagramas de esfuerzo, porque nos empiezan a dar a nosotros pistas sobre el lugar interno de la estructura que está sometido a la mayor cantidad de fuerzas y de momentos internamente. Y ese es el lugar que se va a romper primero, se va a, digamos, o por donde va a fallar la estructura. Y eso me permite a mí, como ingeniero, tomar decisiones, poner entonces, no sé, un refuerzo, cambiar de material, en fin, eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Ok, entonces la clase llega hasta aquí, el día de hoy. Esto lo voy a retomar la próxima clase porque es sumamente importante. Y de esto vamos a estar hablando tal vez en las próximas 4 clases, esfuerzos en vigas. Y vamos a hacer varios ejemplos. Voy a dejar entonces de grabar